Hola, bienvenido nuevamente a este canal que está dedicado a temas contables, fiscales, laborales y de seguridad social. Como saben, soy el contador Alfredo Ventura y hoy veremos la cuarta parte del tema de contabilidad para no contadores. En esta cuarta sesión veremos el tema de la cuenta. La cuenta se refiere a conceptos individuales que integran los estados financieros, que como recordaremos, los estados financieros son documentos que nos muestran información financiera y resultados de operación de una empresa. Estos estados financieros son el estado de posición financiera o balance general y el estado de resultados. La cuenta o las cuentas, mejor dicho, son las que nos sirven para identificar, clasificar y registrar las operaciones económicas de una empresa. Antes de entrar a este tema, recordaremos también que dentro de los principios o aspectos principales de la contabilidad nos tenemos que referir a lo que es la dualidad económica. Esto es importante porque en el registro de estas cuentas hay que tomar muy en cuenta lo que nos indica este principio, que nos indica que cada acción corresponde a una reacción de la misma intensidad pero sentido inverso. Aplicado a la contabilidad nos indica o se refiere a que lo que tenemos como cargo o cargos en un registro de una operación debe corresponder a la suma de mis abonos o abonos. Retomando el tema de la cuenta, comentaremos que estas tienen diversos elementos. Dentro de ellos están que debe tener una clave o código, lo que debe tener un nombre, debe tener una área de cargos, que esas van del lado izquierdo, y otra área de abonos que van del lado derecho. También deben tener un saldo. Para ver lo de la cuenta, es importante comentar que existen en la contabilidad cuentas de naturaleza deudora y cuentas de naturaleza acreedora. Las de naturaleza deudora se refieren a que estas cuentas deudoras, cuando cargamos se va a incrementar su valor, cuando abonamos va a disminuir su valor. También existen, como comentamos, cuentas de naturaleza acreedora. Las cuentas de naturaleza acreedora es lo contrario de las deudoras, es decir, cuando incrementan su valor deben de estar abonadas y cuando disminuyen su valor deben de cargarse. Ahora comentaremos de que, para que sepamos cuáles son las cuentas de naturaleza acreedora y deudora, vamos a comentar las cuentas que integran los estados financieros. Del lado de los estados financieros tenemos cuentas de activo, pasivo y capital, y dentro de las cuentas de resultados tenemos cuentas de ingresos y cuentas de egresos o gastos o costos, y también cuentas de resultados que pueden ser utilidades o pérdidas. Dentro de las cuentas de balance general comentaremos que las cuentas de deudoras corresponden a las cuentas de activo y las cuentas de pasivo y capital son acreedoras. Dentro de las cuentas de estado de resultados, las cuentas deudoras se refieren a las cuentas de costos y gastos, así como las cuentas que nos representan una pérdida, y las cuentas de ingresos son cuentas acreedoras, y también son cuentas acreedoras las cuentas que nos reflejan una ganancia o utilidad. Entonces aquí es importante aprendernos de memoria, esto sí, las cuentas que son deudoras y acreedoras. Esto es importante para saber, cuando hagamos el registro de una operación, en qué tipo de cuentas van, si deben de ir cargadas o deben de ir abonadas. También comentaremos que estas cuentas, para efectos didácticos, para realizar sus registros, se van a representar en esquemas de mayor o T de mayor. ¿Por qué T? Porque tiene la forma de una T. Dentro de los elementos de estos esquemas de mayor o T de mayor, bueno, antes de mencionar los elementos, volveremos a comentar que estos representan a las cuentas se llama de mayor, es decir, las cuentas principales de los estados financieros. Ya comentando esto, comentaremos que los elementos de las cuentas, mejor dicho, los elementos de estos esquemas de mayor es muy parecido a lo que son las cuentas. Va a tener un nombre. Aquí no entra lo que es el código, porque como son por efectos didácticos no entra. En las cuentas ya se consideran los clave o código porque están en un sistema y es para identificarlas más rápido. En los esquemas de mayor no va este catálogo o clave. Bueno, haciendo esas aclaraciones, comentaremos que los esquemas o test de mayor tienen los siguientes elementos. Tienen el nombre de la cuenta, tienen lo que son cargos y abonos de esta misma cuenta, tienen la suma de cargos y de abonos, y también viene un saldo, ya sea deudor o acreedor. En estas cuentas, lo que es el saldo va del lado de, según sea la naturaleza de la cuenta. Si son cuentas de naturaleza deudora, van a ir en el lado de los cargos, el saldo. El saldo es la diferencia entre mis cargos y abonos, que bueno, regularmente, según el tipo de cuenta de naturaleza, si son cuentas deudoras, van a ser mayores la suma de mis cargos, entonces van a estar en el lado izquierdo de este esquema. En las cuentas de naturaleza acreedora, el saldo va a ir reflejado en el lado derecho de esta cuenta. Dentro del tema de las cuentas, comentaremos que existen cuentas de mayor
mayor, que como comentamos son las cuentas principales de los estados financieros, pero cada una de esas cuentas también va a estar integrada por subcuentas o subcuentas. Es decir, la cuenta de mayor es la principal y es la que se refleja en los estados financieros. Dentro de esas cuentas principales vamos a mencionar algunas. Dentro del activo está bancos, clientes, cuentas por cobrar, impuestos a favor, inventarios. También encontramos los equipos, es decir, los que le llaman activos fijos principalmente. Y también gastos de instalación que van a ir mandándose a gastos conforme pase el tiempo. Este se llama activo diferido y ya lo veremos un poquito más adelante. Del lado del pasivo encontramos cuentas de mayor o principales como son proveedores, acreedores, cuentas por pagar, impuestos por pagar y otros pasivos. Y dentro del capital encontramos cuentas de aportación y también la que nos reflejan las pérdidas o ganancias o resultados acumulados y del ejercicio de la empresa. También están reflejadas unas cuentas que son de reserva. Esas son las de mayor. Esas cuentas de mayor están integradas por unas cuentas, digamos, menores que acumulan estas cuentas que se les llama subcuentas. Las subcuentas pueden ser de varios niveles. Puede ser un segundo nivel, que digamos la cuenta de mayor y una subcuenta, o varios niveles, depende del tamaño de la empresa. Puede haber subcuentas, 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 etc. Bueno, eso depende de la empresa. Pero lo importante es de que el último nivel también se les llama cuentas de detalle. Estas cuentas de detalle son las que en donde se registran las operaciones de la empresa y esas van a ir integrando a las del siguiente nivel, que muchas veces se les llama acumulativas, hasta llegar a la principal o la de mayor, que dijimos que la de mayor es la que integra o el dato que se refleja en los estados financieros. Vamos a ver aquí un ejemplo, que por ejemplo la cuenta de mayor o principal es la cuenta de bancos, pero esa está integrada por una subcuenta que se llama cuentas nacionales. Esa cuenta nacional está integrada por otras dos cuentas, que en este caso serían las subcuentas, que en este ejemplo son Banamex y HSBC, que son los saldos de esas cuentas, integran a la de cuentas nacionales, bancos nacionales, y si hubiera bancos extranjeros y nacionales se integrarían a la cuenta principal de bancos, que en este ejemplo la suma de mis dos cuentas de detalle, que también se les llama analíticas, integran a la cuenta siguiente, que es las cuentas nacionales, de que nos integran 15,800 y esa nos integran a la cuenta principal, que es bancos, que son 15,800 y esa es la que va a aparecer en el estado de posición financiera. Como dijimos, a la principal se les llama también cuentas de mayor. Bueno, ya comentamos cuáles son las cuentas deudoras y cuáles son las cuentas acreedoras, y ya comentamos en forma general qué nos refleja cada movimiento que hacemos en ellas. Esto es importante aprenderlo porque de acuerdo a la operación que realicemos vamos a ver cómo afecta a la empresa y también cómo se va a registrar y de la forma correcta. Y vamos a recordar un poquito. Las cuentas deudoras, los cargos representan un incremento en el saldo de esta cuenta o el valor de esta cuenta, y en esas cuentas deudoras, cuando hacemos un abono, nos refleja una disminución de ese valor y el saldo se va a poner del lado izquierdo y nos va a representar cuánto valor quedó de esa cuenta. Por ejemplo, si yo tengo un depósito en una cuenta de bancos, que es una cuenta de activo, dijimos que es una cuenta deudora, cuando hago un depósito incrementa el valor de mi cuenta de bancos, entonces como aumenta tengo que reflejarlo como un cargo. Cuando hago un pago o un retiro de esta cuenta de bancos representa una disminución del valor y tengo que registrarlo como un abono. El saldo de mi saldo inicial más mis cargos nos va a arrojar un saldo de esa cuenta al final, que va a ser del lado izquierdo, y esto nos va a representar el valor del banco al final. En lo que son las cuentas acreedoras pasa lo contrario. Los abonos nos representan un incremento del valor de la cuenta. Cuando yo hago abonos en una cuenta de acreedora, por ejemplo un pasivo, se refiere a que estoy incrementando el valor de esa cuenta, digamos de proveedores. Estoy incrementando el valor de la deuda que tengo con ese proveedor. Cuando le hago un pago, disminuye por el monto del pago el valor de esa deuda. Entonces tengo que registrarla en el lado de los cargos. Y el saldo va a ser, igual que la cuenta, va a ser un saldo acreedor y nos va a representar el valor final del periodo de esa cuenta. Comentamos que las cuentas nos ayudan a registrar y a clasificar la información dentro de los estados financieros. Estas cuentas igual se van a ordenar en los estados financieros de acuerdo a la disponibilidad o exigibilidad, que en su caso de pasivos, que existan en ellas. El activo circulante, para efectos de presentación de los estados financieros, se divide en activos circulantes, activos fijos y activos diferidos. Dentro del pasivo encontramos pasivos a corto plazo y pasivo a largo plazo. Y dentro del capital encontramos capital de aportación, resultados de ejercicios anteriores y del ejercicio, también así como cuentas de reserva. Esta clasificación, como comentamos, se hace de acuerdo a la disponibilidad en dinero o cambio en dinero de los activos, y en caso de los pasivos de acuerdo a la exigibilidad de estas deudas. En el caso del activo, el activo circulante se refiere
refiere a aquello que es más fácil de convertir en dinero. Empezamos con la cuenta de bancos, inversiones, clientes, inventarios, saldos a favor de impuestos, entre otros. Aquí comentamos, se van considerando de acuerdo a la disponibilidad. Después vienen los activos fijos. Los activos fijos son aquellos bienes que son de la empresa pero que se adquieren a su uso. Es decir, que van a estar ahí mucho tiempo y no se van a convertir en dinero. Que bueno, pues se puede vender un activo fijo, pero no es su principal función. Por eso queda dentro del activo fijo, porque la rotación o cambio a dinero en efectivo es muy baja. Y el activo diferido se refiere a gastos que se hacen, por ejemplo, gastos de instalación, gastos de patentes y marcas, que el valor de estos conceptos se va a ir desgastando con el tiempo. Eso se refiere a lo que es activo, a la división de activo. Cada una de ellas tiene unas cuentas en específico. El pasivo a corto plazo se refiere a deudas que se tienen principalmente a plazos menores a un año. Dentro de estas cuentas encontramos proveedores, acreedores y documentos por pagar a corto plazo. Y los pasivos a largo plazo se refieren principalmente a documentos por pagar a largo plazo, entre otros. La capital de aportación se refiere a cuentas que nos reflejan la aportación de los socios o accionistas de dinero para que la empresa funcione. Es el patrimonio de la empresa. Y esta puede ser capital o aportaciones fijas, pues lo que ya quedaron como capital fijo o capital variable. Y también, bueno, dentro de las cuentas de este capital están los resultados, que pueden ser, como dijimos, pérdidas o ganancias, tanto las acumuladas como la del ejercicio. Y también se integra por otro tipo de conceptos, como puede ser, entre otros, reservas, que se refieren a destinar una parte de la utilidad de la empresa para algunas contingencias. Eso es lo que comentaremos de la clasificación de las cuentas según la estructura del estado de posición financiera. Finalmente, para este tema, veremos que también las cuentas están en el estado de resultados. Estos se dividen en cuentas de ingresos y de egresos, así como de resultados, que puede ser utilidad o pérdida. Dentro de las cuentas de ingresos son aquellas que se refieren a las ventas o a productos financieros o a otros productos que no son objeto principal del negocio, pero que son ingresos finalmente. Y las cuentas de egresos se refieren principalmente a costos y gastos que tiene la empresa. Dentro de los gastos pueden ser gastos de operación, que también se pueden dividir en gastos de administración, ventas, financieros, etc. Y como comentamos, el resultado se refiere a que hay cuentas de utilidad o pérdida, tanto del ejercicio, bueno, aquí son del ejercicio, que bueno, eso va a ser según si tenemos más ingresos que egresos, nos va a dar una utilidad, y si es al revés, que los ingresos sean menores, nos va a dar una pérdida. En el siguiente video veremos cómo estas cuentas integran bien los estados financieros y veremos algunas operaciones económicas y veremos en qué cuentas y cómo se van a ir registrando en esquemas de mayor. Como comentamos, los esquemas de mayor son para efectos didácticos, y también veremos cómo estas cuentas nos van a ayudar a integrar un estado de posición financiera y un estado de resultados. Bueno, eso sería todo por el momento. Les agradezco su atención, y si tienen alguna duda o observación, háganlo en el área de comentarios, y también un like en la página de Facebook, y suscríbete. Saludos.